Hola niños, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar de las fracciones. ¿Y qué es una fracción? ¿Qué recuerdan de los años anteriores qué es lo que era una fracción? Súper bien, ¿cierto? Es repartir en partes iguales. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una manzana, ¿cierto? Una fruta, una manzana. Yo lo puedo escribir, ¿cierto? Con números, con dibujos y con palabras. Uno. ¿Sí? Esta manzanita que yo tengo aquí, que es un entero o una unidad, ¿cierto? ¿Por qué es una unidad? Porque es una sola. La puedo repartir en partes iguales, la puedo fraccionar. Cada vez que nosotros fraccionamos algo, lo estamos repartiendo en partes iguales. Lo voy a repartir en dos partes iguales, ¿cierto? En una y en dos. ¿Cómo nosotros podemos representar esas dos mitades? Como 2 dividido en 2, ¿cierto? ¿Cómo se lee esa fracción? Se lee 2 medios. ¿Qué significa ese 2 medios? Que mi manzana, ¿cierto? Yo la voy a dividir en dos partes iguales, ¿sí? Y lo puedo escribir como de esa forma. ¿Qué sucede si yo me como una de esas partes? Me queda una sola, ¿cierto? Y la otra va a desaparecer. ¿Cómo yo represento esa fracción? Lo represento de esa forma, con números. Con dibujo, ¿cierto? Yo lo represento de esa forma, pero con números de esa forma. ¿Y cómo se lee? ¿Recuerda los términos de las fracciones? ¿Cuáles eran? El de arriba, ¿cierto? El numerador. Y el de abajo, el denominador. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué significa el denominador? Que yo mi unidad, ¿cierto? O mi entero o mi manzanita la divido, ¿cierto? En dos partes iguales y me voy a comer o voy a pintar una sola parte, ¿cierto? Y lo represento de esa forma. ¿Cómo lo escribo con palabras? Como un medio. Es decir, primero yo voy a escribir el numerador y luego el denominador. ¿Sí? Ahora, si yo les digo a ustedes, repartan la manzana en 4 partes iguales, ¿cierto? Y se comen una. ¿Cuántas partes le quedan? Tengo mi manzana, que la tenía, ¿cierto? Repartida en 2 y ahora son 4 partes iguales. Una de esas partes representa el 1/4, ¿cierto? Y si yo le digo, me comí 1/4, ¿cuánto me queda? Me comí uno, ¿cierto? ¿Pero cuántos me quedaron? Me quedaron 1, 2 y 3. ¿3 de cuánto? Me quedaron 3 de 4. Primero escribo, ¿cierto? El numerador y luego el denominador. ¿Cómo se escribe? 1/4. ¿Cómo se escribe? 3/4. ¿Qué me representa? Que mi unidad, ¿cierto? La voy a dividir en 4 partes iguales y me voy a comer o voy a pintar una sola. ¿Qué significa, cierto? Mi unidad la voy a dividir en 4 partes iguales y voy a pintar ¿cuántas? Voy a pintar 3. 1, 2 y 3. Si a ustedes yo les dijera, represénteme un tercio. ¿Cómo representarían un tercio? Primero, ¿cierto? Representamos el 1 y luego el 3. ¿Qué significa eso? Que mi unidad yo la voy a repartir en ¿cuántas partes iguales? En 3 y voy a pintar una. Me comí un tercio de la pizza. ¿Cuánto me quedan? Me quedan 1, 2 tercios. ¿Se fijan, no? ¿Sí? En una fracción entonces distinguimos dos términos. ¿Cuáles son esos términos? El numerador y el denominador. El numerador y el denominador.
numerador y denominador. ¿Qué me indica el denominador? La cantidad de partes en que yo dividí el entero o la unidad. Y el numerador, la cantidad de partes que yo tomé, pinté de ese entero o de esa unidad. Espero seguirles acompañando, chiquillos, que estén muy bien. Un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos.